Vamos a continuar con el tercer tema del módulo 3, Introducción a las setas. Recordemos que el primer tema que desarrollamos del módulo fue higiene alimentaria en el sector heladero. El segundo tema fue microbiología de los helados y ahora vamos a continuar con introducción a las setas. Bueno, más allá de la necesidad que tenemos de consumir, de ingerir alimentos para cubrir nuestras necesidades o requerimientos nutricionales y de esta manera mantener más o menos en orden nuestra salud, solemos asociar el consumo de alimentos con situaciones placenteras. De hecho, muchos de nuestros festejos cotidianos, digamos, los realizamos alrededor de una mesa. Y es por eso que generalmente está asociado a situaciones placenteras el consumo de alimentos. Pero también el consumo de alimentos en ocasiones puede estar, digamos, asociados a consecuencias desagradables, al menos desagradables, ¿sí? Estas consecuencias o síntomas desagradables se denominan ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, y se desencadenan tras el consumo de agua o de alimentos que de alguna manera se han tornado peligrosos para nuestra salud por contener algo indeseable. Mencionábamos en el primer tema del módulo 3, en higiene alimentaria, que este algo, o definíamos que este algo indeseable en los alimentos, digamos, y lo definíamos como contaminantes, ¿sí? Estos contaminantes, cuando se tornan, digamos, presentan consecuencias adversas para nuestra salud, pasan a ser, o ya se empiezan, los definimos como peligros. Bueno, respecto a las setas me pareció interesante, porque son números preocupantes, me pareció interesante citar algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud en su página señala que se registran incontables casos de ETAs en todo el mundo, ¿no? Como consecuencia de estas enfermedades transmitidas por alimentos, señala que mueren alrededor de 1.8 millones de niños por diarrea en todo el mundo por año, ¿no? Es un número que asusta, ¿no? Sobre todo sabiendo, según lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que en realidad los casos de ETAs que se notifican en todo el mundo solo representan entre el 1 y el 10% de los casos que realmente suceden en todo el mundo, ¿no? Entonces son datos y números que asustan y como manipuladores de alimentos debemos considerar, ¿no? Debemos considerar y ocuparnos de esto. Bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos, cuando suceden, conllevan costos, ¿no? Y suelen ser muy altos. Estos costos están asociados a los tratamientos térmicos, a los tratamientos médicos, está asociado también a los alimentos que tienen que ser desechados, a toda la logística que hay que activar para retirar estos alimentos contaminados de góndola, ¿sí? Implican pérdidas de día de trabajo, clausuras, multas y también, y quizás uno de los costos más elevados, es el desprestigio de la marca, de los productos, ¿no? Bueno, ¿cómo se manifiestan las ETAs? Bueno, lo hacen a través de dos mecanismos: la infección alimentaria y la intoxicación alimentaria. La infección alimentaria se da cuando estas enfermedades, ¿sí?, surgen a partir del consumo de los alimentos que tienen estos microorganismos patógenos vivos, ¿sí? Y son síntomas que aparecen alrededor de las 24-48 horas, ¿sí? En el caso de la intoxicación alimentaria, son enfermedades transmitidas por alimentos causadas por la ingesta de toxinas que están presentes en el alimento, ¿sí? Entonces, en el caso de la infección, consumimos un alimento con microorganismos vivos
y en el caso de la intoxicación consumimos alimentos que contienen toxinas, ¿sí? ¿De dónde surgen estas toxinas? Bueno, pueden ser a través de dos mecanismos. Uno es, pueden surgir de, digamos, procesos metabólicos, ¿sí? O desechos metabólicos de los microorganismos, ¿sí? Y otra vía de llegada de toxinas a los alimentos pueden ser las sustancias químicas, ¿sí? De estas dos formas nosotros podemos encontrar toxinas en los alimentos. Bueno, y los síntomas en estos casos aparecen mucho más rápido. Aparecen alrededor de los 20 minutos o 1 o 2 horas, ¿sí? Bueno, algunos conceptos, como para diferenciar un brote de un caso, ¿no? Un brote es cuando dos o más personas están implicadas en estas consecuencias desagradables, ¿sí? Tras consumir un mismo alimento, y siempre y cuando los resultados y los análisis de laboratorio lo indican, ¿sí? Lo señalan a este alimento como el causante de la enfermedad, ¿sí? Bueno, y un caso de ETA se produce cuando una sola persona ha sufrido estas consecuencias desagradables, ¿sí? A través del consumo de un alimento. Siempre y cuando, como dije anteriormente, los análisis de laboratorio indiquen a ese alimento como causante de la enfermedad. Los síntomas de las ETAs. Bueno, los síntomas más comunes, pues vamos a desarrollar las enfermedades transmitidas por alimentos más habitualmente asociadas al consumo de helado, ¿no? Y vamos a ver que, al igual que en muchas otras enfermedades transmitidas por alimentos, los síntomas son muy parecidos, ¿sí? En general, los síntomas son dolores abdominales, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, fiebre en algunos casos, ¿sí? Estos son como los síntomas más habituales. Ya en enfermedades transmitidas por alimentos más complejas, ¿sí? Suelen aparecer otros síntomas, ya no tan habituales, como los síntomas neurológicos, la visión doble, ojos hinchados y dificultades renales. Bueno, riesgos microbiológicos del helado. Las técnicas de fabricación de helados a escala industrial y artesanal, bueno, se ha ido perfeccionando, ¿no? Con el transcurso de los años. En los últimos años esto ha mejorado muchísimo porque, bueno, esto debido a que los insumos que se utilizan en la industria heladera son mucho más seguros, ¿sí? Hoy muchos de los ingredientes utilizados son en polvos y por lo tanto son más seguros. Bueno, también contribuyó al perfeccionamiento del proceso en los últimos años la tecnología incorporada en la maquinaria, ¿no? Hoy esta maquinaria con mayor tecnología ofrece procesamientos también más seguros y más fáciles de controlar y estandarizar. Bueno, y otro punto clave que contribuyó a la mejora de las técnicas de fabricación es que se han ido las exigencias respecto a la implementación de normas higiénicas durante la manipulación y fabricación de los helados, digamos, se ha mejorado considerablemente. Sin embargo, y a pesar de todo esto, digamos, los problemas microbiológicos o los riesgos microbiológicos siguen siendo un problema para la industria heladera, ¿no? Estos riesgos microbiológicos implicados en la fabricación de helados se pueden dividir o clasificar en dos, ¿sí? Tenemos los riesgos primarios, que están asociados con los microorganismos que provienen de las materias primas, ¿sí? Si bien dijimos que han mejorado, ¿sí? Los insumos
respecto a su seguridad, porque vienen muchos, casi todos en polvo, sigue habiendo, digamos, riesgos asociados a estos productos. Y como les dije, son considerados riesgos primarios. Y después los riesgos microbiológicos secundarios están relacionados y tienen que ver con las condiciones operativas, ¿sí? Con las prácticas implementadas durante o los, mejor dicho, tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Con los cuales nosotros manipulamos, digamos, las materias primas y el producto durante la elaboración. Bueno, helados y microorganismos. Bueno, durante el proceso de elaboración de los helados, ¿sí? A medida que esta mezcla de insumos y de materia prima y la formación de cremas y demás van, a medida que va descendiendo la temperatura en el proceso de congelación y enfriamiento de estas mezclas, la actividad microbiana también disminuye su actividad, ¿sí? Y esto debido a dos fenómenos. Uno es el descenso de la temperatura, como les mencionaba recién. Este descenso de la temperatura hace que los microorganismos se ubiquen en una de las zonas seguras. Si recuerdan el gráfico del termómetro, teníamos tres zonas. Una zona que va de 5 a 45 grados centígrados, que era la zona de riesgo, porque era la zona donde más cómodos se sentían los microorganismos. Y además teníamos dos zonas más seguras. Zonas de altas temperaturas, de 60 grados para arriba, y otra zona segura que tenía que ver con temperaturas bajas, ¿sí? Por debajo de los 5 grados centígrados. Sucede que a bajas temperaturas los microorganismos no mueren, sino que entran en latencia y, como les mencioné en su momento, entran en stand-by, ¿sí? Se acuestan a dormir, se duermen los microorganismos, pero no mueren. Bueno, y esta disminución de la actividad metabólica de los microorganismos también tiene que ver con una disminución de la actividad acuosa en el alimento, ¿sí? Esto es debido a que se empiezan a formar cristales de hielo, ¿sí? Durante el proceso de enfriamiento y de congelación, y esa agua que se congela ya, digamos, no está disponible para ser utilizada por los microorganismos. Por lo tanto, hay un marcado descenso de la actividad acuosa en este alimento. Bueno, otros datos relevantes respecto al metabolismo de los microorganismos y su relación con el proceso de elaboración de helados, tenemos bueno, otros datos relevantes que son muy importantes para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos establece que o indica que hay ciertos componentes, ¿sí? Sobre todo en la leche, como fosfatos, la lactosa, la caseína, que forman como una cubierta que protegen a los microorganismos de los daños por congelación, ¿sí? Otro dato relevante es que las toxinas de los microorganismos no se alteran por congelación, es decir, su toxicidad permanece intacta, no se ve afectada por el frío. Y otro dato que recién lo mencionábamos es que a temperaturas muy bajas, ¿sí? Inclusive durante periodos muy prolongados de almacenamiento y a temperaturas por debajo de 18 de menos 18 grados centígrados, inclusive a esas temperaturas y, como les mencionaba, por periodos muy prolongados de almacenamiento, inclusive en esas condiciones hay una supervivencia del microorganismo muy alta. Esto es debido a que los microorganismos no mueren, sino que entran en latencia. Luego, cuando logran temperaturas cómodas, temperaturas entre 5 y 45 grados centígrados, digamos que retoman sus actividades microbianas.
sus actividades metabólicas.